semestres más arriba que ustedes, sobre esta posibilidad, y que él tenía algunos problemas porque no tenía problemas con otros idiomas realmente, ¿no? Principalmente el idioma inglés. En este caso estamos refiriéndonos a este manual de laboratorio para geología, introducción a la geología. Es algo más o menos de lo que nosotros requerimos para ingeniería civil, de Alan Lutman y Stephen Marchak, ¿no? En su cuarta edición, ¿no? Este es reciente, debe ser, a ver, déjenme checarlo, igual se los voy a compartir, recuerden, que lo revisan con calma. En este caso es en su cuarta edición del 2019, ¿ya? Empezó en el 2010 y en su cuarta edición está en el 2019, o sea que hace poco tiempo realmente. Son 3 textos de diferentes épocas, pero finalmente puede servir para que ustedes superen sin problemas el tema que ya les propuse para esta segunda parte del curso. Bueno, si tienen problemas, digamos, con el inglés, quieren algo completo, pero está este texto de mapas geológicos que es bastante completo. Solo lo voy a revisar en su contenido, ya les voy a dejar a ustedes para que lo revisen más a detalle, porque es bastante amplio y es bastante bueno también el texto, pero es recomendable. Por ejemplo, tiene el tema de mapa geológico, elementos generales de los mapas geológicos. Habla ahí de cuestiones como lo que vimos en la última sesión, ¿no? ¿Qué es lo que yo encuentro en un mapa geológico? ¿Qué información tiene un mapa geológico? Y algunos detalles más de cómo se presentan, entre otros detalles informativos muy interesantes. Luego, en la segunda parte, habla de las construcciones auxiliares para resaltar o precisar valores geológicos del mapa, ¿no? Dentro de ellas habla específicamente de lo que nosotros buscamos, el corte geológico. La realización de un perfil topográfico, un corte geológico, es lo que vamos a ver hoy, así rápidamente, someramente, porque ya en la próxima semana veremos ya en aspectos prácticos cómo se construye un mapa o un perfil geológico. Este perfil geológico, cómo se elabora, ¿no? Un corte geológico o un perfil geológico, a partir de un perfil topográfico, claro está. Ahora les voy a mostrar cómo es eso, en teoría, vamos a decir. Luego está la columna estratigráfica, que lo vimos también la vez pasada. La columna estratigráfica, recordarán, se refiere a los periodos, a las eras, ¿verdad? Que están representados por algunos grupos de rocas, principalmente, o de depósitos de suelos, ¿correcto? Que están también, que podemos encontrarlo en los mapas geológicos. Asimismo, hay algunos bloques de diagrama, esquemas como las isolíneas, que bueno, en algunos mapas también están incluidos. Algunas construcciones localizadas, digamos, cosas puntuales, entre otras cosas, digamos, de información secundaria que nos puede interesar. Pero principalmente el corte geológico y las columnas estratigráficas, que serían algo que ustedes tendrían que revisar un poquito más en detalle. Y en la tercera parte, lectura interpretativa de los mapas geológicos, una interpretación, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los mapas geológicos? Como información inicial, información básica para todo proyecto de ingeniería. Recuerden que cualquier proyecto, cualquier obra de ingeniería, cualquier estructura, cualquier edificación, carretera, puente, presa, lo que ustedes se imaginen construir, en su gran mayoría, casi el 99%, se va a apoyar sobre algún terreno, ¿no? Ya sea un suelo o una roca. En todo caso, si es sobre un suelo, y este suelo siempre va a estar apoyado sobre un manto rocoso, un basamento rocoso, ¿no? Entonces, en todo caso, igual siempre va a estar apoyado sobre un material de origen geológico, sea un suelo o una roca, ¿correcto? Entonces va a ser importante interpretar adecuadamente los mapas geológicos, o por lo menos saber reconocer algunas formaciones rocosas o algunos depósitos de suelos. Esos 3 aspectos importantes tiene este texto. En su contenido, si ustedes exploran rápidamente, pues van a encontrar esquemas,
ecuaciones, indicaciones, cuestiones prácticas, esto por ejemplo como lo de las curvas de nivel, los perfiles topográficos, ¿no? Entre otra información geológica que puede interesar. Aquí por ejemplo nos muestra la lectura de los buzamientos, algunos datos que podemos encontrar en campo, etcétera, etcétera. Cómo se ven también algunos esquemas gráficos en los mapas y cómo estos, qué información nos está brindando a través de esos símbolos, a través de esas gráficas que encontramos en los mapas geológicos, ¿no? Ahí, de manera muy didáctica, lo explica, pues, muy acorde a la época en que seguramente ha sido publicado esta bibliografía, este texto, ¿correcto? Entonces, sirve de mucho. Miren, por ejemplo, aquí cómo se hace un perfil topográfico, ¿no? Aquí, cuando hagamos en la práctica, vamos a hacer un perfil topográfico, por ejemplo, el día lunes. Ya les voy adelantando, que vengan, si fuera posible, con papel milimetrado, o de repente pueden traer también impreso o en copia un papel milimetrado, no hay ningún problema, o simplemente en su papel cuadriculado de sus cuadernos, pues podrían también perfectamente hacerlo. El único detalle es que yo les voy a proporcionar de repente un mapa topográfico y ustedes tendrán que generar este perfil topográfico, se llama. Ustedes ven ahí un perfil realizado con puntos que ven por ahí, ¿no? Vamos a ver un poquito más en algunos esquemas más claros de los otros textos, cómo se construye este perfil topográfico, que es, digamos, la gráfica de la superficie del terreno, si es que yo lo cortase por este punto, ¿no? Por este alineamiento. Yo lo corto de aquí a acá, ¿verdad? Que hemos visto en los mapas geológicos alineamientos. Si yo lo corto en este alineamiento, imagínense que el mapa todavía continúa hacia abajo, y que yo lo corto ahí, voy a tener este perfil, es decir, el terreno, si yo lo cortara verticalmente, tendría más o menos esta forma, ¿ah? En su superficie. Y ahí sobre eso ya tengo que definir cuáles son las formaciones y cómo estas formaciones van acomodándose unas al lado de otras, unas sobre otras, unas dobladas, etcétera, etcétera, como ya vimos en algunos ejemplos en los mapas geológicos. Entonces, lo primero es generar un perfil topográfico, ¿no? Como se ve aquí. ¿Ya? Vamos a ver también cómo se podría generar esto en la práctica. De momento pueden revisarlo, ahí está un ejemplo. A ver si por acá me voy a ir. Ahí están ejemplos. ¿Okay? Entonces decía yo, entonces este texto es bastante completo. Fíjense, ahí hay detalles como de un río que pasa por ahí. Efectivamente por acá, si ustedes ven, aquí ya está un río. Por acá también me parece. Entonces aquí se anota, ¿no? El río, la existencia del río. Por este lado también hay una zona también baja, que probablemente sea el paso de un riachuelo, como aparece en el mapa, pero no sé si lo está indicando así. Pero ahí está, ¿no? Entonces, esas cosas, esos detalles son los que tienen que aparecer, ¿no? Muy bien, eso más o menos viendo este texto rápidamente. De hecho, en alguna parte, en la segunda parte, recuerden, si me voy a saltar rápido acá, por acá, en la segunda parte, a ver, creo que estoy en la segunda parte, disculpen. Claro, estaba en la segunda parte, ¿no? Estoy aquí en la segunda, construcciones auxiliares. Y por ahí aparece el corte geológico, ¿no? Ahí está. Y por eso aparecía el perfil topográfico y después, de acuerdo a la información que aparece en el mapa geológico, fíjense, si uno va construyendo, a ver, aquí me voy a acercar un poquitito. Miren, como de acuerdo, y lo que yo tengo, lo que ustedes van a tener es un mapa, pues, ¿no? En plano, ¿verdad? Así como la imagen que vimos. A partir del perfil geológico, que sería este perfil, este alineamiento, que es la línea que imaginaria, ¿no? Por la cual vamos a cortar, pues la línea de corte, el corte geológico, hacemos la topografía, que sería esta en este caso, esa sería la topografía, y sobre esa topografía empezamos a ver, por ejemplo aquí,
este tipo de símbolos. Bueno, si ya hicieron su tarea, pues seguramente ustedes ya sabrán que ese símbolo significa un buzamiento, una inclinación del afloramiento rocoso. Eso significa esta inclinación de aquí, ¿verdad? Y eso nos dice en qué dirección, incluso si va acompañado de un número, cuántos grados tiene, y dependiendo de cuál sea la diferencia entre estos ángulos, este ángulo de aquí, entre el alineamiento y el buzamiento, o la dirección del buzamiento, pues podremos establecer el ángulo de este perfil de aquí. ¿Ya? Eso también se los voy a comentar en clase, en la práctica, pues, ¿no? Como cuestión práctica. Hay una ecuación bastante sencilla para calcular, debe estar por aquí quizás, vamos a ver si por aquí lo puedo encontrar. Si no, seguramente en un momento más lo vamos a ver. A ver, no lo encuentro por acá cerca. Ahora lo vamos a encontrar. Problema. Pero fíjense cómo aquí en esto, aprovechando esta imagen de acá, fíjense cómo a partir de los alineamientos, por ejemplo aquí hay un buzamiento claramente, yo voy abriendo este buzamiento, es decir, ahí hay un plano, ya sea de separación entre dos macizos rocosos, dos tipos de rocas, hay una inclinación, aquí también, fíjense, aquí también, por acá también, en este alineamiento que llega hasta por ahí, acá está, miren, aquí está, por acá también aparece un corte, una falla quizás, ahí está también. Por este lado se va hacia este lado, bueno, también van a este lado va a este lado, también va a ese lado, fíjense cómo vamos graficando. No es tan complicado, de hecho es bastante sencillo, por ahí si pueden revisarlo un poquito, sería genial. Una vez que tengamos eso, y sabiendo qué tipos de materiales por colores hay en cada sector, pues podemos establecer cosas como esta. Por ejemplo, si esta se está inclinando en esta dirección, ¿sí? Y esta se está inclinando en esta dirección, que es el mismo material, y si luego se inclina en esta otra dirección, podemos asumir que, como está aquí, esto inicialmente era así. Era un pliegue, ¿no? Este era un anticlinal con el sinclinal por este lado. Este es un sinclinal, ¿verdad? Seguramente ya lo han visto. Entonces, pero por erosión todo esto se perdió, porque en algún momento hubo erosión, se desintegró la roca, o se descompuso simplemente, se convirtió en suelo que fue erosionado, y lo que al final vemos solamente es un pedazo que nos dice más o menos cómo estaría conformado. Entonces imaginariamente vamos trazando esto y vamos viendo cómo estaba conformado. Para finalmente establecer, fíjense acá, para finalmente establecer la conformación de ese perfil, de ese corte geológico. Fíjense aquí cómo este material iba por acá, ¿verdad? Y vuelve a aparecer por acá y se gira por acá con un sinclinal bastante visible. El anticlinal desapareció, ¿no? Desapareció. ¿Por qué? Porque hubo erosión a lo largo de la historia geológica. Y desde luego, los materiales subyacentes a esta capa, estos de acá, pues más o menos siguen la misma secuencia, ¿no? La misma lógica. Y los que están por encima también, ¿no? A determinado grado también siguen la misma lógica, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, este perfil es el que yo quisiera que ustedes logren graficar. Entonces, por lo menos ese es el reto que se les ha puesto. Y van a ver que muchos lo van a lograr sin ningún problema. Listo, y ahí está su leyenda, qué materiales qué, eso también se le agrega y ya estaría, ¿no? Es la fase final. Bueno, de hecho, este es un ejercicio bastante simple. Ahí está la indicación de cómo se hace todo y seguramente lo pueden revisar sin ningún problema. Entonces ahí van a encontrar bastante información.
de cómo se hace. Hay ejemplos también de varias construcciones, algunas recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está, ejemplos y demás. También hay otro ejemplo, cómo se construiría, algunos detalles más. Muy bien, entonces ahí las recomendaciones generales. Creo que es hasta ahí nuestro propósito de ese libro. En este otro, y es un poquito más reciente y es más o menos más práctico que el anterior, habla de cuestiones como qué hacer con los mapas sin curvas de nivel, cómo se indican los contactos geológicos, esto es lo que nos interesaría, los contactos geológicos, y sobre todo los cortes geológicos. Entonces aquí habla de mapas geológicos y la topografía correspondiente, ¿no? Respondiendo en su contenido a preguntas como qué es un mapa geológico, cómo se hace un mapa geológico, qué es un corte y sobre todo cómo se construye un corte geológico, qué es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Entonces aquí hay orientación de planos y líneas en geología, definiciones básicas, notaciones, elaboración de un corte geológico, tipos de estructuras y mapas geológicos, la regla de la B, sobre todo cuando hay formaciones en pliegues o simplemente afloramientos que se pueden ver, pero que están uno sobre otro y en el plano, pues eso no se nota con claridad. Con la regla B, con la regla de la V, perdón, se puede ver, se puede construir con facilidad mapas geológicos con pliegues, con fallas. Bueno, aquí hay ejemplos de diferentes maneras, ¿no? De diferentes tipos. ¿Qué más? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Análisis geométricos, dirección del buzamiento en capas, problemas de 3 puntos, bueno, etcétera, etcétera, buzamiento. Este es el buzamiento aparente que les decía, con calcular la inclinación, ahí también seguramente está con algunas ecuaciones. Veamos rápidamente también este texto. Es cortito. En el anterior texto, aparentemente es bastante el contenido, pero si se han dado cuenta, solamente un par de docenas, un par de decenas, vamos a decir, de páginas son las que realmente interesan. O sea, que lo que hay que revisar no es demasiado tampoco. Ya en este aspecto también, en este texto, quizás sea un poquito más lo que hay que revisar, pero también no es tan complicado. Empieza, por ejemplo, con los símbolos, ¿no? Que seguramente ustedes también encontraron: estratificación con buzamiento, estratificación con dirección, simplemente, ¿qué más? Estratificación horizontal, lineación horizontal, después está diaclasado, esquistosidad, estratificación con cabeceo, etcétera. Ahí están algunos símbolos. Aquí también muestra cómo sería un mapa geológico. Digamos, el mapa es la cara de arriba de este cubo, y los perfiles vistos de lado, las vistas laterales, serían las caras laterales de este paralelepípedo que representa la composición geológica de una zona en particular. Entonces ahí es como se puede presentar algunas formaciones rocosas, algunas formaciones de estructuras geológicas en la realidad, ¿no? De hecho, la realidad es mucho más compleja que lo que puedan ver en cualquier texto, pero algo nos ayuda, pues, ¿no? Sobre los cortes geológicos, primero siempre mapas geológicos y la topografía. Claro está que van a empezar a responder sobre qué es un mapa geológico, su representación, su composición, ¿no? Cómo hacer un mapa geológico también, hay unas indicaciones, cuál sería el proceso de realizar un mapa geológico. Siempre empiezan por la topografía y a partir de ello, pues, con visitas al propio sitio, imágenes de apoyo, información de apoyo, pues se empieza a construir los famosos mapas geológicos. Es lo que hace el famoso INGEMET, pues, en nuestro país, ¿no? Esa es su labor. Y fíjense, aquí, por ejemplo, aparece un mapa geológico con un corte de lo que está en esta parte de acá, ¿no? Un corte de ese alineamiento. Si se dan cuenta, el corte, bueno, claramente es visible, ¿no? Sí, pues ahí está. Hay un corte, claramente hay un corte, y bueno, se nota, pues, ¿no? En el mapa. Por aquí también hay un corte también. Y bueno, ahí están los buzamientos y demás, ¿no?
Recuerden también que si por ahí hay dudas, saber qué material está debajo de qué otro material, pues ahí nos ayudan las leyendas, ¿no? De los periodos y las eras que componen o en las que aparecieron algunos materiales que están registrados en el mapa. Luego está qué es un corte geológico y cómo se construye un corte geológico. Aquí está. Explicado también, por cierto, cómo se construiría. Fíjense, yo les voy a dar esto, ¿no? Un alineamiento, como está aquí en la imagen. En la figura número 10 en la izquierda les voy a dar un alineamiento y de ese alineamiento ustedes tienen que construir un perfil geológico. Un perfil, perdón, topográfico, como está en la parte derecha. ¿Ya? El alineamiento no necesariamente es recto, o sea, horizontal o vertical, puede tener cualquier inclinación y a partir de esa inclinación ustedes tienen que generar los perfiles topográficos. Una vez que generan los perfiles topográficos, ustedes tienen que establecer la escala adecuada, ¿no? En este caso, fíjense lo que dice aquí, efecto de la exageración de la escala gráfica. En los cortes geológicos, observar la variación de la potencia que experimentan las distintas capas en función de su usamiento, etcétera, etcétera. Lo que nos está diciendo aquí, que es la recomendación es que las escalas sean iguales. Es decir, si en horizontal, ustedes en topografía, cuando aprendan topografía, normalmente para apreciar algunos detalles topográficos, lo que se hace es exagerar o aumentar la escala vertical. Es decir, si para mí en la escala horizontal, en el eje de las X, diríamos, era una determinada distancia, era 1 metro, en la escala vertical esa misma de repente va a representar medio metro, o de repente 10 centímetros. ¿Eso qué significa? Que voy a exagerar, para llegar a 1 metro tengo que estirarlo hacia arriba. Es más o menos lo que se ve en la parte inferior de esta figura. Entonces, eso no es recomendable en geología, ¿ya? Las prácticas, las costumbres de topografía no son recomendables. En caso de cortes, no son recomendables en geología. Lo recomendable es que la escala vertical sea igual a la horizontal, ¿ya? En ese caso, eso en la práctica también tiene que tener mucho cuidado, ya que si trabajan con una escala en el eje de X, pues en el eje de las Y, en las ordenadas, pues tiene que ser la misma escala también, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. ¿Qué más? A ver, ejemplos hay por ahí. Orientación de planos y líneas en la topografía. A ver. Ahí está. Aquí va a ser importante, ¿no? Bien, una cosa es la topografía, ahí vemos ahí un poco las curvas de nivel, esas que tienen números, esas líneas punteadas que tienen números son las curvas de nivel. En un momento más van a entender seguro qué cosa es una curva de nivel. Aquí en esta gráfica no ayuda mucho, pero esperemos que en la del otro texto ayude mejor. Y la famosa ley de las V's que aparecía en el otro texto, o no sé si en este creo también, se refiere a estos de aquí. Miren, si ustedes se dan cuenta, en los diferentes mapas geológicos podrán encontrar gráficas o figuras parecidas a esta, como V's, ¿no? Y esas tienen, si yo hago un corte, tienen una forma de interpretarse. ¿Ya? Esa es la famosa regla de las V's. Y aquí está el usamiento aparente. Fíjense, por acá hay una inclinación del plano, pero si yo hago un corte acá, mi corte es este, mi alineamiento del corte es este, o sea, está sobre esa línea, pues ustedes verán que aquí hay un ángulo de inclinación entre esta y esta, entre lo que sería el plano mismo y la dirección de usamiento del plano. Hay una diferencia. Entonces, esa diferencia pues es la que termina distorsionando un poco la inclinación original y finalmente nosotros podemos calcularlo de manera diferente. No sé si aquí debe estar la ecuación. A ver. Debería estar. Vamos a aquí hay otros ejemplos de cómo sería lo que se ve en planta versus lo que sería su perfil. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante que también se vayan familiarizando con las diferentes formas. Aquí quiero encontrar más bien, aquí se ve mejor, ¿no? Esta es la inclinación, fíjense, este es el plano, este está como triángulo con su plano ahí, es la inclinación.
Esa tiene una inclinación perpendicular, pero cuando yo lo corto, pues mira, hay un plano que lo corta, va a tener una inclinación, en teoría, ligeramente menor. Ahora, ¿cómo se calcula? No me aparece aquí. Pero vamos a ver si por ahí me aparece. El rumbo, el buzamiento. Vamos a ver también, vamos a hacer una especie de práctica ahí. En campo solamente es hacer esto, ¿no? Que aparece aquí. Eso es un ejemplo nada más. Vamos a ver un poco, se utiliza mucho la brújula. Ahora vamos a ver si por aquí me aparece. Ahí está la regla de las V's. Aquí vamos a ver si aparece eso. Vale, no está. Aquí creo. Aquí está, ¿no? Nuevamente la campa, eso no, tampoco, no es. Bueno, lamentablemente no aparece aquí, pero este textito es bastante práctico y tiene muchos ejemplos también, de igual manera, ¿no? Con fallas, cómo se grafica, muchos ejemplos, ¿no? Simbologías y algunas cosas más. Lo que sí siempre les voy a recomendar es que revisen los mapas geológicos del Perú. Podrían haber algunas cuestiones puntuales, ¿no? Diferencias, podrían existir. Es que revisen los mapas de nuestro país para que no haya ningún problema. Bueno, aquí no hay la ecuación. A ver. Bueno, aquí están. Estas de hecho son las ecuaciones, pero están un poco complicadas, ¿eh? Una forma más sencilla de hacer esto. Yo se lo voy a explicar en todo caso en clase si es que no lo logro encontrar. Pero sí, no es tan complicado. Bueno, aparentemente no lo logro encontrar. A ver, aquí última opción. Si hay, no. Pero aquí hay problemas que pueden revisar. Algunos ejemplos más. Estos son problemas sin resolver. Practiquen esos problemas. Para que, no me acuerdo si esto tenía respuestas después. 27, 28. A ver, vamos a ver si. No recuerdo si aquí están ejemplos también. Y aquí están los resueltos, ¿no? De esos, miren, estos problemas que tienen aquí, los veintitantos problemas que están por acá, que podrían ser algunos de los que podrían venir en algunos ejemplos, tienen su resolución al final, ¿no? Ahí está su resolución. Pues revísenlo, por favor, practíquenlo por ahí algunos. No son los 20, pero son algunos, ¿no? De los que puede servirles. Ahora, veamos el último texto, ¿no? El último texto, recuerden que es este manual de laboratorio para introducción a la geología. Me voy a ir, de hecho este tiene muchos aspectos interesantes. Bueno, aquí es estableciendo el estado del aprendizaje acerca del planeta Tierra. Bueno, ya lo pasamos. Aquí también cómo es que la Tierra trabaja, examinando la tectónica de placas, la mineralogía, fíjense un capítulo de los minerales. Recuerda que es un manual de laboratorio, ¿no? Entonces aquí también, por ejemplo, vamos a ir al capítulo 3 de los minerales, en el que aparecen algunos detalles interesantes que lamentablemente, como no tenemos las herramientas suficientes como un laboratorio equipado con lo mínimo posible en geología, pues no se puede hacer mucho, ¿no? Vamos a ver si puedo
sacar para la próxima sesión algunos minerales que tenemos ahí en el laboratorio pequeñitos para apreciarlos y verlos, ¿no? En vivo y en directo. Pero aquí hay algunas recomendaciones de cómo determinar, establecer algunas propiedades, como la dureza, ¿no? El lustre, el color, la raya, entre otras cosas. Bueno, más o menos parecido también a lo que está en los textos de geología, pero con la característica propia de unos ensayos de laboratorio. Bueno, eso básicamente en mineralogía, con algunas cosas, alguna información interesante sobre algunas propiedades de los minerales. Pero bueno, ahí está. Para rocas también de manera similar. En la sesión siguiente voy a hacer voy a compartirles también otro texto, pero ya fuera, digamos, de lo que realmente va a ser evaluado en el curso, sino para que ustedes ya lo revisen con calma luego. Veamos, sigamos viendo el contenido. Estamos en minerales, luego están minerales, rocas y el ciclo de las rocas ígneas, ¿no? Utilizando las rocas ígneas para interpretar la historia de la Tierra, dicen. Luego también utilizando las rocas sedimentarias para interpretar la historia del planeta, interpretando también las rocas metamórficas, estudiando, aquí dice las formas en la corteza terrestre, básicamente a través de los mapas y otras herramientas. Estos son los capítulos que nos interesarían, ¿no? Si vuelvo yo al contenido, fíjense, el capítulo 8, vamos a ver si lo logro mostrar un poquito más. El capítulo 8 es el que nos interesaría también, ¿no? Porque ahí habla de los mapas, está aquí, habla estudiando, dice las formas, las estructuras geológicas del planeta, de la superficie del planeta, y luego está aquí trabajando con mapas topográficos. En el capítulo 10, interpretación de las estructuras geológicas a través de mapas y otras herramientas como los cortes geológicos, las secciones transversales de los mapas. Esos 3 capítulos son los que nos interesarían. Iremos al primero de ellos, a ver si logro moverme. A ver, ya está, ahora sí. Ahí está. Fíjense, voy a mostrar imágenes, aquí está. Este es muy parecido a un mapa, ¿no? El de la izquierda es muy parecido al mapa geológico que vimos en clase. Pero este solamente es un mapa, si no me equivoco, es un mapa geológico nada más. A ver, figura 1, el de la A. Bueno, no dice. Aquí está, ¿no? El A es un mapa topográfico, fíjense. Este es un mapa topográfico. Lo voy a girar un poco hacia la derecha. Vamos a ver esta con más detalle. Es un mapa topográfico. Solo vemos curvas de nivel. De hecho, el resto es solo como un mapa cualquiera. De repente de una población es un mapa. Y estos de aquí serán, estos que son como un poco más claros, serán los cuerpos de agua, pues estos de aquí, ¿no? Los cuerpos de agua. Estos de acá. De hecho dice el lago Bascalegán, bueno, ¿dónde será? Y luego por ahí hay cuerpos de agua como este de aquí y este de acá también, y hay otros que aparecen ahí, ¿no? El resto, de que aparece de color medio verde, es tierra firme. Pero la superficie, la forma de esa zona, está representada a través de las curvas de nivel. ¿Ya? Y las curvas de nivel, bueno, en este momento probablemente no lo comprenden tal vez muy bien, pero realmente representa, por ejemplo, en este modelo digital de elevación, representa la forma del terreno en esa zona, si se dan cuenta, ¿no? En este diagrama de la derecha, representa la forma de esa superficie, de ese terreno, ¿correcto? Entonces, bueno, ya en mapas aéreos o en imágenes satelitales, pues se ve de diferente manera. Pues con las curvas de nivel es la forma que todavía tenemos
para identificar elevaciones o depresiones, que serían las partes más profundas, en un terreno. Para eso están los numeritos que acompañan a cada curva de nivel o a cada curva maestra, curva mayor, y entre ellas las curvas secundarias que también nos ayudan a saber, digamos, las diferencias en las elevaciones entre una y otra. Como algo como lo que vimos en la clase también la última vez. En fin, más o menos empieza siempre, recuerden, les dije, siempre empieza con un mapa topográfico para establecer un perfil topográfico. Bueno, aquí hay varias formas. Recuerden que esto también les expliqué un poco en clase. La forma ortográfica, más o menos lo que se define a través de latitudes y longitudes. La forma de representación de Mercator, que básicamente divide a nuestro planeta como si fueran cuadrículas, y cada línea horizontal tiene una distancia desde el ecuador, y eso es lo que nosotros conocemos como coordenadas geográficas, y desde igual en coordenadas verticales, perdón, las líneas verticales están también separadas en coordenadas horizontales. También se los expliqué, ¿no? Y aquí hay una tercera, pero que se utiliza realmente menos. Elementos del mapa, igual eso de las latitudes, longitudes, ya se los expliqué también en clase. Está ahí también explicado en este texto. ¿Qué más? A ver, por aquí, ahí está, un mapa geológico. A ver, perdón. Vamos a avanzar y sigo con el mapa geológico, ¿no? Sigo con el mapa, perdón, con el mapa topográfico o con el plano topográfico. Vamos a ver cómo poco a poco establece, bien ahí, como es un mapa topográfico representando la superficie del terreno. Ahora veamos, dice los mapas. Miren, en un mapa, perdón, en un mapa ven ahí cómo está representándose por sus curvas de nivel. Recuerden que, como les dije, las curvas de nivel pueden tener separaciones distintas. En el caso de la izquierda, veo yo un plano topográfico, un mapa topográfico con menos curvas de nivel que el de la derecha. ¿Por qué tiene menos curvas de nivel? Porque están separadas, cada uno están separadas a cada 1000 metros, ¿no? Fíjense ahí. La primera, que sería esta de aquí de 1000 metros, es una elevación de 1000 metros desde cero que sería el contorno. 1000 metros la primera, la segunda a 2000, la tercera a 3000. Ese mismo terreno, pero representado a intervalos de 500, como se nota aquí. Fíjense, empiezo siempre de cero desde el borde del terreno, que seguramente está a nivel del medio del mar. Luego me elevo un poquito a 500 y aparece una curva de nivel, y aparece la misma curva de 1000 de la izquierda. Luego aparece una curva de 1500 y la misma curva de la izquierda de 2000, la de 2500 y luego la de 3000 y finalmente la de 3500. Por eso es que aparecen más curvas. Eso ya va a depender de cada mapa, de lo que encontremos en cada mapa o en cada plano topográfico, ¿no? Mientras más curvas tenga, mucho mejor para establecer un buen perfil topográfico, un buen perfil topográfico básicamente, ¿no? A ver, vamos a ver aquí cómo establecemos un perfil topográfico. Aquí está, vemos ahí un ejemplo. Vemos que en horizontal, fíjense, uno tiene que medir en horizontal las distancias correspondientes, como esté, y las líneas que van atravesando por ese alineamiento, en este caso ese alineamiento que cruza ahí una línea punteada sobre el terreno, tengo que ir viendo qué curvas de nivel se van presentando, ¿correcto? Y esas curvas de nivel, pues, graficarlas. ¿Cómo así? Vamos a ver por aquí, miren. En el plano topográfico yo hago un alineamiento, esa línea roja de la parte superior, una línea roja sobre la topografía, con curvas de nivel. Esa misma yo la tengo que graficar, digamos, desde un lado, como
como aparece en la parte baja, pero fíjense cómo la topografía me va diciendo cómo es la forma del terreno. Esta línea es la que yo quiero, lo que yo busco, ¿no? Esta de aquí. Esta de aquí es la que busco. Pero visto de lado realmente, ¿no? No visto así en 3 dimensiones, sino visto de lado. Vamos a ver si por ahí me ayuda por acá. Vamos a ver, por aquí debe estar. Ahí está bien, un alineamiento y algo así se les va a dar, ¿no? Y sobre ese alineamiento tienen que trazar curvas. Miren, así. Trazo el alineamiento, ya sea sobre un papel o sobre el papel sobre el cual yo voy a trabajar. Perfectamente puede ser con algo de transparencia. Yo voy trazando las separaciones, las curvas de nivel, ¿no? Y marcándolos, ¿no? De acuerdo a lo que está en el plano topográfico o en las curvas de nivel de la topografía. Luego, sobre este alineamiento, de acuerdo a las elevaciones, fíjense las elevaciones, yo las pongo ya sea a la izquierda o a la derecha aquí, y las pongo en una línea. Y cada uno, ya sé a qué distancia están, y voy uniendo punto a punto, simplemente, ¿no? Entonces, eso es lo que va a configurar mi perfil topográfico, así de simple. Bueno, por aquí también habla de la escala, ahí está. Entonces, la idea es no exagerar demasiado. Mire, aquí muestra incluso 3 ejemplos. La que está a una escala igual en horizontal que en vertical, ¿correcto? Fíjense, de aquí es 1 kilómetro para acá, y aquí es medio kilómetro, desde luego sería 1 kilómetro hasta por acá, ¿no? O sea, es la misma escala. En cambio aquí es 1 kilómetro acá, pero aquí 1 kilómetro hasta el otro, miren, sería 1 kilómetro, sería más o menos esta distancia. Es como que, en este caso lo he exagerado por 3 veces el vertical. Y eso distorsiona completamente la topografía, fíjense. Distorsiona todo, ¿ya? Y para un perfil geológico no es recomendable. Peor todavía si le agrego más exageración al eje vertical, miren, ya pareciera una montaña alta, pero en realidad no es una montaña alta, es una loma, una elevación pequeña nada más, ¿no? Eso es lo que tenemos que corregir. Bueno, aquí dice, miren, bueno, dice perfiles topográficos, bueno, en diferentes escalas. En la explicación, en todo caso, debe estar siempre recomendable no exagerar, ¿ya? Quédese con esa lección en ese aspecto. La escala vertical tiene que ser la misma que la escala horizontal. Y aquí vemos símbolos en los mapas topográficos, así como aparecen en los mapas geológicos algunos símbolos, en los topográficos también. Por cierto, en el mapa geológico también aparecen algo de esto. O sea, allí pueden aparecer carreteras, ríos, curvas de nivel, algunas otras indicaciones, que es importante señalarlo en el perfil topográfico, por si acaso, ¿ya? Es importante señalarlo. Y van a ver en los perfiles también mencionan algunas de esas. Ahora, entrando ya en la parte de la interpretación geológica a través de los mapas o las secciones transversales, ahí es donde ingresa, fíjense, ingresa la representación de las diferentes estructuras geológicas. Aquí hay un corte horizontal, por ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en esta formación natural se presenta o se representa una sección, un perfil, un corte, representando los anticlinales en este caso, ¿no? Lo presentamos de esa manera. O sea, igual muestra también ejemplos de cómo interpretar aquella información. Vamos a ver si por aquí me ayuda, de repente debe estar por aquí. Ahí están las diferentes estructuras geológicas, cómo estos se han podido formar y cuál ha sido el criterio para establecer esta formación. ¿Ya? Y aquí hay algunos pliegues también. Los símbolos, sobre todo de los pliegues, fíjense, aquí están los símbolos, en la parte superior, en la parte inferior, cómo se representan o cómo se encontrarían representados en los mapas geológicos. Hay algunas formas también que se pueden presentar, algunas fallas también,
Y cómo estas fallas se ven también en los mapas geológicos, ¿no? Se encuentran representados. Ahí también se puede ver. Algunas imágenes más de apoyo. Y aquí también cómo se presentan algunos bloques, sobre todo en rocas ígneas, como algunas chimeneas, no sé, hay diferentes bloques que se van presentando, cómo se presentan en los mapas, miren, ¿no? Aquí también ejemplo de mapas y probablemente de los perfiles. Vamos a ver si por aquí aparece, por ejemplo, esto de que les decía de la inclinación. El buzamiento es por si acaso. El buzamiento es esa inclinación, de aquí, 35 grados indica, ese es un buzamiento, ¿no? Por si acaso. Es la inclinación de un plano que yo identifique. Yo puedo verlo desde la superficie, claro, pero yo en la superficie encuentro siempre un plano en el que me indica cuál es la inclinación, y eso se encuentra representados en los mapas geológicos. Esos también los puedo graficar. Fíjense, si son la inclinación de esos planos son paralelos al alineamiento que yo estoy, al alineamiento del perfil que estoy buscando, a este alineamiento, son paralelos, no hay mucho problema. Ese mismo ángulo es el que se representa, fíjense acá. Ese mismo ángulo es el que se representa, todos. Y a partir de ese, pues yo establezco las formaciones de los diferentes materiales que encuentro ahí. Ahí hay un ejemplo, ¿no? En este caso, el de la derecha, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. En cambio, sí, bueno, aquí también a la inversa, esto también a la inversa, son pliegues, hay una representación también, pero fíjense que la orientación de las inclinaciones es paralelo al alineamiento. ¿Ya? Eso es lo que quiero que noten aquí, paralelo al alineamiento. Fíjense, esta de acá, ¿sí? Esta inclinación es paralelo a este alineamiento. Y por eso es más fácil ahí interpretar las inclinaciones. Fíjense, 35 acá, 35 también por ahí, ¿no? Por acá, perdón, 35 por acá, ¿no? Los demás igual, si es 30, 40, mantienen la misma inclinación, ¿correcto? Listo, pero yo quiero que de repente por aquí se muestre algo distinto. Vamos a ver si por aquí, miren, ahí hay diferentes inclinaciones, eso también nos ayuda a ver. Voy a buscar algo más complicado por acá. Este es un mapa real, por ejemplo, también. Ahí nos muestran alguna leyenda de las formaciones rocosas. Pero quiero ver aquí, ¿no? El buzamiento aparente, que no me apareció en los anteriores. Uy, creo que no me va a aparecer acá. Aquí de sismología, no me apareció. Uy. Aquí, a ver, no, sigue siendo paralelo. Aquí sigue siendo paralelo. No me aparece acá. No me voy a quedar con eso. De un minuto voy a buscar otra información para compartírselos. A ver, a ver, me voy a salir un rato de esto porque aquí no me está mostrando. Sí, no me está mostrando. Vamos a establecer. No me está mostrando. Vamos a ver, ya. A ver, voy a cambiar de
de presentación, pero igual estos tres textos sí les voy a compartir para que ustedes lo tengan ahí de referencia. Correcto, voy a cambiar. Bueno, ya vimos un poco de qué son los mapas geológicos, una representación gráfica, básicamente de lo que yo encuentro como información geológica de una zona de estudio. Ya vimos también un poco el proceso, cómo se forma, cómo se hace un mapa geológico, qué es un corte geológico, también básicamente es la representación gráfica de un plano vertical, un corte, cual si yo cortara el terreno de manera vertical a lo largo de un alineamiento, y ese alineamiento es el que me interesa, ¿no? En todo caso, en esta imagen, este sería mi corte geológico, visto de lado, visto de cortado, ¿no?, al terreno. Bueno, la construcción de un corte geológico básicamente requiere primero construir un perfil topográfico del alineamiento que me interese. Ya les dije también cómo, ahí está, la representación gráfica. Luego, este perfil topográfico, pues lo tengo que complementar, como vieron, con colocar información sobre rumbos y buzamientos. En este caso, esta información que vemos, ese símbolo, ¿no?, que es como una T, que a veces viene acompañado de un número, que sería el ángulo de buzamiento. Como ven aquí, el ángulo de buzamiento es la inclinación de los planos que nos ayudan a distinguir, digamos, las diferentes formaciones rocosas, los diferentes afloramientos, como se llama. Hay algunos aspectos aquí que es importante notar, algunos términos importantes, que son, ya dije, el buzamiento, es básicamente la inclinación o la pendiente de un plano, de una formación rocosa, de un plano, de la superficie, vamos a decir. Y luego está la dirección de ese buzamiento, hacia dónde, en este caso esto es perpendicular a ese alineamiento. Entonces, esa es la dirección del buzamiento. Fíjense aquí, este es perpendicular. Dirección del buzamiento es este de aquí. ¿Correcto? Que básicamente es el azimut del buzamiento. ¿Ya? Ese azimut, ¿qué cosa es el azimut? De repente algunos, para que vayan buscando también términos, ¿no? Anótenlo si es posible. El azimut no es otra cosa que el ángulo que se forma de manera horizontal desde el norte geográfico. Yo tengo un norte, ya saben, tenemos un norte geográfico, y desde ese norte, ¿cuántos grados giro yo hacia, justamente hacia el alineamiento que me interesa, pues, ¿no? En este caso, este alineamiento. Entonces, si por ahí yo tengo este norte, imagínense que el norte es por allá, entonces en plano sería, esta distancia sería mi azimut, ¿no? Ese ángulo, perdón, sería mi azimut, ¿ya? Más o menos en términos sencillos. En todo caso, cuando ustedes se paran y miran al norte y extienden su brazo hacia adelante y giran hasta el plano que me interesa, ¿no? En este caso hasta la dirección del buzamiento, y ese sería el azimut del buzamiento, ¿ya? Que nos indica hacia dónde es la dirección, ¿no? Y finalmente cuántos grados buza o cuántos grados se inclina, que sería el ángulo de buzamiento. Este 30 es este ángulo de buzamiento, ¿no? Es, digamos, este que está inclinándose con un plano horizontal que aparece por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, eso se puede leer en campo. Para que logremos salir a campo, salimos a campo, vamos a ver. Vemos la inclinación, o si no, ahí mismo salimos un rato del aula, vemos ahí rápido cómo se mide alguna inclinación de cualquier cosa, y eso simplemente lo llevamos a las rocas y ya estaría. Entonces vemos diferentes representaciones, diferentes formas de entender cómo se hace en campo para definir la dirección del buzamiento, por ejemplo, echándole agüita. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, y ahí esa línea del agua, del recorrido del agua, nos dice la dirección del buzamiento, y eso también nos puede servir para ubicar correctamente el buzamiento. Utilizamos normalmente una brújula tipo Brunton, que tiene
la posibilidad de indicarnos el azimut desde el norte geográfico y también la inclinación de manera vertical del plano del buzamiento. El buzamiento aparente, aquí es a donde quería llegar, ¿no? Si yo quiero de repente representarlo a través de un plano, fíjense, ya sabemos qué es el buzamiento, la dirección del buzamiento también, pero si mi plano de inmersión, es decir, el plano de corte, no es paralelo ni es perpendicular al buzamiento, pues no me va a servir de mucho, digamos, perdón, sí me sirve, pero no va a representar la misma inclinación, pues, ¿no? El mismo buzamiento, hay una diferencia, ¿no? Esta diferencia, fíjense acá, en este ejemplo, yo veo ahí el alineamiento B', pero por acá yo tengo diferentes, por ejemplo, no sé, se me ocurre este de acá. Tengo este buzamiento, pero fíjense que no es, la dirección del buzamiento es este de acá, ¿correcto? 90 grados, recuerden. Entonces, pero este no es paralelo, o sea, para nada es paralelo a este plano de acá. Entonces hay un ángulo claramente que los separa. Ese ángulo es al que se refiere este alfa de acá. Este alfa de acá, es ese ángulo que yo puedo ver en planta. Este sería mi alfa, ¿correcto? Y este 12 sería el beta, perdón, en este caso el delta, ¿no? Este de aquí sería el buzamiento. Este es el buzamiento. Esta es la separación, el ángulo de separación en plano, pues, ¿no? El alfa. ¿Ok? Teniendo esas dos informaciones, fíjense, yo puedo tener este ejemplo. Tengo 43 grados de buzamiento, ¿no? Que se inclina un plano, se inclina 43 grados con la horizontal, o a partir de la horizontal. Pero el alineamiento está en esta dirección, fíjense. Y aquí hay un ángulo, fíjense, puedo terminarlo con este nomograma. Y fíjense, yo le pongo 43 acá, que sería el buzamiento real. El buzamiento real, 43, está por acá. Y aquí le agrego esta inclinación, que en este caso es 35, pero al ángulo entre la línea de corte y el rumbo de la dirección del buzamiento, ¿no? Está, ese 35. Aquí está el 35 por este lado y 43 por este lado. Y el buzamiento aparente es este de acá, que es más o menos, no sé cuánto saldrá, 43, 28 más o menos, ¿no? 43 y 28. Entonces realmente, cuando yo haga mi perfil, se va a usar 28 grados, ¿no? Es decir, de repente yo tengo 35, perdón, aquí voy a volver un poco. Si yo quiero representar un corte, miren, no sé, mi perfil topográfico me dice esto, ¿ya? Estoy en este punto de acá, ¿correcto? Entonces ahí yo voy a tener esta inclinación, así se va a inclinar, claro está, se va a inclinar, pero este ángulo de inclinación del plano, porque de repente es aquí un material, ¿no? Una roca, una formación rocosa, pero esa se va a inclinar ya no 43, como es realmente su buzamiento, como hay una diferencia en el ángulo, este se va a inclinar en esta representación solo 28 grados. Eso es lo que me está diciendo. Si fuera, imagínense, si fuera el corte así, que sería más o menos así, esta se inclinaría 43 grados, más inclinados, es decir, con la horizontal, recuerden que es con la horizontal, 28, con la horizontal se va a inclinar 43 en este caso. Eso es más o menos la idea, ¿correcto? Vamos a ver también cómo calcularíamos. Ahí tienen. Ahora, claro, este nomograma es una forma. No siempre podemos hacerlo gráficamente. Tenemos una manera práctica. Este va a ser, fíjense, el ángulo entre la dirección, el beta va a ser el ángulo entre la dirección y el plano de la dirección de buzamiento aparente. Y el delta va a ser el buzamiento real y el buzamiento aparente va a ser el alfa.
la comunidad no es el cruzamiento aparente. Entonces, en el ejemplo anterior, vamos a hacer con este ejemplo. Si yo tengo, este va a ser, recuerden, a ver, mi fórmula acá, voy a un par de pasos adelante. Recuerden que mi cruzamiento real es delta, ¿ya? Delta. Voy a ir al otro lado. Delta, en este caso va a ser, ¿cuánto era? 43 grados, ¿correcto? 43 grados. ¿No? Voy haciendo ese cálculo. Ahora, lo que sería el beta, que sería este otro ángulo, sería 35 grados. Vamos a ver aquí. Entonces, la separación. Con esto, calculemos el alfa. Alfa, que sería el arco tangente de este tangente de delta por el seno de beta. Es decir, de beta, ¿cuánto es? 35 grados, ¿no? ¿Correcto? 35 grados. Así lo vamos a colocar. Y aquí era 43 grados, ¿no? Discúlpenme. Aquí era 43. 43 grados. A ver si alguien lo calcula. ¿Cuánto salió el alfa? En grados hexagesimales, claro está, ¿no? Lo hay que convertirlo en grados hexagesimales. A ver, vamos a ver. Voy a utilizar una calculadora mágica, por no decir un Excel. Tengo 43, 35. A ver me sacó. Me salió error. No puede salir error. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Inténtenlo nuevamente. No se dejen vencer, ¿eh? Ustedes pueden. Cuidado con lo... Recuerden que eso va a calcular en radianes. Entonces tienen que convertirlo, ¿no? A ver, vamos a ver entonces. Arco tangente de... Primero es tangente de delta. Tangente de 43. A ver, yo voy a hacer un intento acá. Tangente de 43 multiplicado por el seno de 35. Ya tengo eso. Lo multiplicaré por 180 y dividiré entre... Uy. Me salió error, dice, ¿no? A ver. Ajá. Ya está. Algo está mal que ver. 35, 43. Ya, dirección, está bien, es 35. Y la dirección del cruzamiento para que está bien. Seno de 35. A ver, voy a calcular. Tangente de este ángulo es igual. Ah, ya. Claro que me salía por eso. Ya está igual, entonces, arco tangente de este de aquí, multiplicado por esto, multiplicado por esto de aquí y dividido por el valor. Ya está. A mí me sale, por si acaso, a ver, les muestro aquí cómo lo calculé. Realmente usé una hoja de Excel que tenía ahí unos datos, pero no hay problema. Bueno, que el Excel finalmente es una calculadora, ¿no? Yo tengo aquí unos datos que estoy procesando, me aproveché de eso y estoy haciendo aquí los cálculos. A ver, para que me sigan aquí, ya no sé si les salía igual, pero este es el ángulo delta, ¿correcto? Vamos a colocar su delta.
Por aquí debe estar delta, delta, delta. Este debe ser el beta, ¿correcto? Vamos a colocar el beta, ¿correcto? Y este debe ser el alfa, ¿no? El alfa, ¿correcto? Mucha atención a eso, ¿no? Aquí está, listo. El alfa me sale 28 y pico, bueno, 43 grados, el delta, en este caso, 43 grados. Aquí solo lo he convertido a radianes, ¿eh? Solo he convertido a radianes. ¿Cómo así? El valor de D41 en este caso multiplicado por el valor del pi dividido entre 180. Simplemente lo he convertido a radianes. ¿Ya? Básicamente es eso. A ver si lo puedo separar. Voy a colocar así. Este está en grados. Uy, aquí no está resultando. Ya está. Está en grados, y este ya está en radianes. ¿No? Voy a bajar esto un poco acá. Esto lo quiero para acá. Esto en realidad ya está. Esto en realidad es el tangente de este ángulo de acá, tangente de delta, y este es el seno de beta, ¿correcto? Ahí está, tangente de alfa. Como el Excel trabaja todo en radianes, trabajo con los radianes, ¿no? Y el seno igual, el beta también ha sido convertido a radianes, y trabajo también seno de beta. Ya está. Y aquí lo único que hice es el arco tangente de multiplicar tangente de alfa con seno de beta, y nuevamente lo he convertido a grados hexagesimales, multiplicando por 180, el inverso de radio, ¿no? Y dividiendo por pi, ¿correcto? El inverso de este. ¿No? Y aquí me sale, pues lógicamente en grados hexagesimales, y me sale 28.14. Bueno, decimales más, decimales menos, 28.1. Vuelvo ahora a mi diapositiva. Y aquí efectivamente me salía 28.1 grados. Bueno, 1 grado ya pues no va a ser tan preciso, ¿no? Entonces más o menos con el nomograma que veíamos aquí, pues, se parece, ¿no? Está muy cercano, es exactamente igual. Entonces ustedes pueden utilizar el nomograma, que sería una cosa un poco tonta, pero ya, son libres. O simplemente ese nomograma, por ejemplo, lo pueden encontrar en cualquier lado. O si no, utilizan esta ecuación para hacer los cálculos correspondientes. Nuevamente, ¿a qué se refiere esto? Si yo tengo mi perfil topográfico y tengo este buzamiento, allá. Entonces ese buzamiento va a ser, en este caso, de 28, recuerden que es con la horizontal de 28 grados, ¿no? Esto va a ser de 28 grados. Si fuera perpendicular, pues perpendicular a la dirección del plano, al alineamiento del plano, es decir, la dirección del buzamiento, la inclinación fuera paralelo al alineamiento, este sería más bien 45 grados, así, ¿no? 43 en realidad, ¿no? 43. Pero como no es paralelo, sino que va ligeramente, como estos ejemplos, ¿cuáles son perpendiculares? Muy pocos, ¿no? De repente este puede ser perpendicular, ¿no? Pero los demás no, ¿no? Aquí hay una inclinación, ¿verdad? ¿Qué pasaría si fuera perpendicular, por ejemplo? Significaría que esto fuera 90 grados. ¿Seno de 90 cuánto es? A ver, sí, ¿no? 1. Ya está. Entonces, no, a ver. Sí. Entonces, si esto es 1, me dice que el tangente alfa va a ser igual a, alfa sería igual a
delta. Por eso les digo, ¿no? Sería la misma inclinación este de aquí. ¿Correcto? Pero eso siempre y cuando sea perpendicular, es decir, que esta lineecita de una T, imagínense que yo tuviera una T acá, así, una T, eso sería un buzamiento, ¿verdad? Esta de aquí, proyectada, sería 90 grados, pues, ¿no? Entonces, en ese caso, pues el buzamiento, como aparecía más por acá, si no me equivoco, no, en el texto aparecía, ¿no? Aparecía con la misma inclinación, ¿ya? Eso simplemente. Entonces, esto puede serles de mucha utilidad. Yo tengo que hacer bueno, aquí era un ejercicio. A ver, para irnos, este ejercicio. Si yo tengo una inclinación un buzamiento de 30, miren, ahí hay una inclinación, miren, ahí hay otra. Su inclinación aparente, también, ese es con 90 grados. 35, seguramente va a ser menos que 35, y así sucesivamente, ¿no? Ya está. Entonces, esto ya me dice más o menos los buzamientos, y de ahí ya tengo que interpretar qué materiales están presentes, pues, ¿no? De repente este material de acá es el mismo que está apareciendo, no sé, se me ocurre, el mismo de repente que está por acá, ¿verdad? ¿Correcto? Y este de acá, este de acá, este de acá, es el mismo que está por acá, tal vez. Lo que significaría que ahí ha habido que probablemente esto de acá, ¿no? ¿Correcto? O algo así, pues, ¿no? Podría ser, ¿ya? Entonces, hay mucho que interpretar ahí, todavía tendríamos que tener un mapa completo para interpretarlo. Pero ahí empieza más o menos el inicio de todo eso. Muy bien, por favor, revisemos esos textos que ahora les mostré de referencia, para que ustedes puedan ir, digamos, practicando, viendo cómo son los perfiles geológicos, y a partir de eso, pues podamos en clase desarrollar una práctica bastante rápida. Va a ser bastante rápido. Vayan viendo cómo se hace el perfil topográfico. Recuerden que las escalas, por favor, siempre es importante repetir. Las escalas horizontal y vertical siempre tienen que ser la misma, no puede ser diferente, ¿ya? Muy bien, concluimos con eso. Voy a pasar asistencia, por favor, permítanme. Nos vemos, profesor. Gracias. Más tarde les comparto los libros, por favor, descárguenlos y revísenlos.